Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo. Si quieres resolver tus dudas sobre lo que pasó con esta novela, iniciemos. Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, fue hogar del más profundo y trascendental poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, nacido el 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionaban entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, los clasificaba por grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Vallejo comienza su educación en su tierra natal Santiago de Chuco en el Centro Escolar 127. Luego iría a Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En Trujillo inicia sus estudios universitarios, interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios. En 1913, nuevamente retoma sus labores universitarias. Asimismo, se gradúa en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que con el paso del tiempo se convertirán en el Grupo Norte. En ese mismo año entra a trabajar como maestro del primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría, el cual nos cuenta años más tarde que a Vallejo le gustaba que ellos relataran sus historias y dialogar de las cosas que veían a diario. Llega una etapa muy oscura para Vallejo. La muerte de su madre estando en Lima y el dolor de no poder visitarla lo destruye por dentro. Vallejo recuerda a su madre con ternura, admiración, una persona amorosa y justa. Tiempo después, con la muerte de esta mujer, nuestro poeta en su agonía le dedica estrofas y poemas. A su regreso, Vallejo, al asistir a una fiesta patronal en Santiago de Chuco, es involucrado en un incidente, en donde injustamente lo encarcelan. Tras una vida llena de sufrimiento en nuestro país, toma la decisión de ir al extranjero. Fue así como llegó a la ciudad de París, donde conoció a su esposa, Georgie Philippard, quien residía en el edificio frente al suyo, y quien se convertiría uno de sus más grandes pilares en su vida. A inicios de 1938, trabajaba como profesor de lengua y literatura en París, pero en marzo sufre de agotamiento físico. El 24 del citado mes es internado por una enfermedad desconocida. Después se supo que fue la reactivación de un antiguo paludismo que sufrió cuando era un niño, y entra en crisis el 7 y el 8 de abril. Fallece una semana más tarde. El 15, un Viernes Santo de llovizna, no un jueves como había dicho en su poema Piedra negra sobre piedra blanca. Ahora daremos a conocer sobre la novela Fabla Salvaje. En este artículo, Vallejo plantea un problema similar al que hemos observado en Mirto. Empero, aunque Fabla se publique en el mismo año que Escalas, se advierte un notorio progreso del narrador en lo que se refiere al uso de sus materiales novelescos y su misma prosa se torna más transparente y fluida. En ello permite que el lector siga con mayor interés el desarrollo de la singular anécdota. Fabla Salvaje es una novela que fue escrita por Vallejo en el Lima
en el año 1923, por lo cual fue calificada como novela psicológica. Trata de un hombre que pierde poco a poco la cordura debido a unas apariciones fantasmagóricas que no puede explicar. Fabla es el arcaísmo equivalente a fábula. El título de la obra significa entonces fábula salvaje. En esta narrativa se observa cómo el hombre se predispone a través de la superstición al extremo de quitarse la vida, llamándonos a cambios en nuestra forma de pensar, ya que nosotros mismos somos los forjadores de nuestro destino. La novela nos muestra el proceso psicológico del personaje en su búsqueda obsesiva de una cara desconocida que solo existe en su imaginación cada vez más obnubilada. Nadie, aparte de Balta, ha visto nunca al invisible fantasma que persigue al campesino y a su esposa, y el drama psicológico de aquel se acentúa cuando Adelaida le comunica que está embarazada. Todo empezó una mañana cuando Balta Espinar se levantó de su lecho, se dirigió al espejo y vio que pasaba alguien por detrás de él. Él volteó y el espejo se cayó y se rompió en varios pedazos. Llegó su esposa Adelaida y le contó lo sucedido. Atemorizado a la hora de la cena, cantaban las gallinas como si algo iba a pasar, y Balta con voz tímida dijo que ahora sí iba a pasar algo y sería de ellos. En la mañana siguiente, Balta Espinar se levantó y fue a trabajar. Después de mucho trabajo se cansó y había un charco. Se agachó y en el acto vio que la misma sombra pasaba por detrás. En el principio pensó que era una broma, pero después de haber percibido en muchas oportunidades, decidió en pensar que Adelaida le engañaba con otra persona, hasta que llegó un día en que Balta ya no le hablaba a su esposa y además le golpeaba porque pensaba que si efectivamente Adelaida le sacaba la vuelta. Un día Balta Espinar estaba sentado al borde de un abismo, cuando en ese preciso momento pasó la sombra por detrás de él y volteó y cayó al abismo. En ese preciso momento nació su hijo. En este artículo también nos describe cómo Vallejo trae consigo el aroma de la provincia. Nos sitúa en el Ande de los principios del siglo XX y narra la historia de Balta, un campesino que comienza a enloquecer después de que un espejo se quiebra ante su reflejo. Siente que un ser fantasmal lo persigue y cree que se trata del amante de su esposa, Adelaida, de quien se encuentra esperando un hijo. Es uno de los cuentos más importantes de César Vallejo, donde nos hace ver la convivencia del hombre con la superstición, sin interesarle que primero está su forma de vida creada por él mismo. Llegamos a una conclusión clara y precisa, manifestada de la siguiente manera: el hombre nunca debe ser guiado por imaginaciones, debe ser en todo momento realista y optimista, practicando solo lo que piensa que le saldrá bien y nunca mal. La novela psicológica Fabla Salvaje tiene los siguientes datos del autor. Principalmente, como bien sabemos, el autor se llama César Abraham Vallejo Mendoza, que nació en Santiago de Chuco, en Perú, de 1892, en lo cual murió en París en 1838. La novela Fabla Salvaje fue publicada en Lima en 1923. Es un género literario narrativo y una especie literario de novela corta. El movimiento literario es vanguardista y el tema principal es la superstición y la predisposición del ser por creencias tontas. En los personajes tenemos a los principales como a Balta Espinar y Adelina. En los secundarios tenemos a Santiago, a Antuca y al niño recién nacido de Adalina. El mensaje de esta novela es que nos llama a cambios en nuestra forma de pensar, ya que nosotros mismos somos los forjadores de nuestro destino, pero también, sobre todo, no tomar en cuenta nuestras suposiciones. El espacio es Microcosmo, la comunidad donde vive la pareja, y Microcosmo es el territorio peruano. El argumento de esta novela se centra en la locura repentina de un campesino,
Bart Spinar, que empieza a sentirse acosado por un ser fantasmal. Producto de esta psicosis, golpea a su esposa embarazada, se aleja de su hogar y acaba arrojándose de un precipicio. La novela psicológica es un arte comprometido, porque en el relato nos da a entender como un bien moral de que el hombre nunca debe ser guiado por imaginaciones. Debe ser en todo momento realista y optimista, practicando solo lo que piensa, que le saldrá bien y nunca mal.